Hoy vamos a hablar sobre el movimiento. Dentro del movimiento encontramos tres subtemas que tenemos: la cinemática, el movimiento y los principios de relatividad de Galileo. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es una de las primeras inquietudes que surgieron en el estudio de la física como una ciencia que trata los fenómenos de la naturaleza. Fue determinar la posición, el cambio de posición de un cuerpo en el transcurso del tiempo. En esta diapo vamos a ver la definición de la cinemática, por lo que se ha definido la cinemática como la rama de la física clásica que se encarga del estudio del movimiento puro de los cuerpos, sin tener en cuenta las causas que producen dicho movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo que en un tiempo determinado respecto a un punto de observación elegido. Para saber si un objeto se mueve se requiere de tres elementos: el sistema de referencia, el observador y el móvil. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un punto o un conjunto de puntos que se utiliza para determinar si un cuerpo se mueve. Cualquier punto sirve como referencia. El sistema de referencia permite al observador localizar la posición del móvil, que es el observador, la persona que va a mirar el movimiento. En este gráfico también podemos apreciar el primero, estamos en movimiento; el segundo, estamos en reposo. Pero ¿qué relación tiene el estudio de la cinemática con el movimiento? Para facilitar su comprensión, se estima que los cuerpos son puntuales, es decir, con la masa de los mismos será concentrada a un punto y volumen insignificante. Gracias. El movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es uno de los fenómenos físicos más evidentes, ya que lo podemos observar fácilmente a nuestro alrededor, como en el carro que se desplaza por la avenida, o en nuestro propio cuerpo al caminar hacia la escuela o hacia nuestro trabajo. O en nuestro propio cuerpo al caminar hacia la escuela o hacia nuestro trabajo. O en nuestro propio cuerpo al caminar hacia la escuela o hacia nuestro trabajo. O en nuestro propio cuerpo al caminar hacia la escuela o hacia nuestro trabajo. Pero en realidad, ¿cuál es la definición del movimiento? Según la física, el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo u objeto en un tiempo determinado. Si el objeto no cambia de posición, se dice que está en reposo. Como este carro que está en la calle, al encontrarse quieto en el mismo lugar, lo correcto es decir que está en reposo. Pero una vez pasa de esto a esto, entra en movimiento, ya que el carro está cambiando su posición. Durante muchos siglos, explicar sobre el movimiento fue todo un reto. El primero que se atrevió a hablar del tema fue Aristóteles, quien decía que los objetos se movían según el material de que estuvieran hechos. Para él solo existían 5 elementos, que son tierra, agua, aire, fuego y los cielos. Entonces decía que las piedras caían hacia el suelo porque su composición era similar a la de la tierra, que el humo se esparcía por los cielos porque estaba compuesto de aire, y la lluvia caía al suelo porque la superficie terrestre era su lugar natural. Luego de esto aparecieron otros físicos que hablaron también sobre el tema, como fue Galileo Galilei. Continuando con nuestra exposición, vamos a analizar lo que es el principio de relatividad de Galileo. Este principio de relatividad, como lo dice su nombre, Galileo, se debe en honor al astrónomo, científico, físico, matemático Galileo Galilei, quien hace ya casi 400 años lo describió, lo estipuló, ¿no? Pero en esta ocasión nosotros vamos a analizar lo que contribuyó a este principio ya establecido por Galilei, Albert Einstein, que lo que hizo fue generalizarlo, ya que en un principio esta relatividad de Galileo Galilei se le aplicaba solamente a ciertas leyes de la física, específicamente las leyes de la mecánica.
al momento que Albert Einstein realiza el análisis respectivo, se da cuenta que no solamente es aplicable a las leyes de la mecánica, sino a todas las leyes de la física. Entonces, ¿en qué consiste este principio de relatividad? Nos indica que el carácter relativo del movimiento hace referencia a que todo depende de dónde nos encontremos como observador, es decir, depende del sistema de referencia que utilicemos. A partir de ese punto de vista, de ese sistema de coordenadas, podremos analizar, calcular, observar, medir y conocer la realidad física de lo que nos rodea. Como ya les indiqué, en todos los sistemas de referencia inerciales se cumplen las leyes de la dinámica, de la mecánica, pero se aplican a todas las leyes de la física. Para tener un mayor entendimiento sobre qué es el principio de relatividad de Galileo, vamos a analizar un pequeño ejemplo. Este ejemplo se basa en dos personas. Una persona que se encuentra dentro del tren y deja caer un objeto, y otra persona que se encuentra en el andén, en las mismas características, ¿no? Dejando caer un objeto. Cabe mencionar que el tren se encuentra en movimiento. Entonces, la persona del andén no ve caer el objeto del tren en línea recta, ya que el objeto, además de caer, se mueve junto con el tren. Lo mismo sucede con la persona que está dentro del tren. No ve caer el objeto en línea recta, lo ve moverse conforme lo hace el tren. Entonces, cuando yo hablo de sistema de referencia, me refiero a eso. Todo depende de la ubicación en donde nosotros estemos y observemos ese fenómeno físico. Eso hace referencia al principio de relatividad, que todo depende de donde nosotros nos encontremos observando este fenómeno físico. En ambos casos, considerando el ejemplo que acabamos de poner, los observadores miden la misma aceleración de caída del objeto, a pesar de que el sistema de referencia es diferente. Vuelvo a repetir, el principio de relatividad nos indica que todo depende del punto de referencia donde nosotros nos encontremos observando dicho fenómeno. Para tener una mayor amplitud en nuestro conocimiento referente al principio de relatividad, vamos a analizar un pequeño video a continuación.